Bueno, estamos en nuestro tiempo de contra la corriente y estamos manejando una temática que se llama el reino de los cielos. Y preguntémonos qué tanto conocemos del reino. Preguntémonos qué tanto hemos experimentado el reino. Quisiera retomar esta enseñanza desde el momento en que el Señor dice, eh, te he liberado del poder de las tinieblas, del reino de la injusticia, la mentira, el engaño y el pecado. Y te he trasladado al reino de mi amado Hijo. Ya no vivimos en los caminos de la perversidad de este mundo, sino en el reino. Por eso el reino debemos entenderlo para poder disfrutarlo. Por otro lado, el Señor dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, dice en Efesios 2, y entendemos qué es eso. Si estamos aquí sentados en casa o aquí en la tierra, es nuestro espíritu el que está allá. En Primera de Corintios 2, el Señor dice que éramos seres naturales, psicosomáticos, almáticos, pero que al nacer de nuevo, por recibir al Señor en nuestro corazón en forma de Espíritu Santo y convertirnos en templo del Espíritu, Él nos ha hecho seres espirituales. Desde aquí aparece un gran indicador de vida. ¿Recuerdas cuando solo eras un ser natural? Ahora eres un ser espiritual. Entonces, con esta introducción, vamos a continuar con nuestro material y con este tema que me tiene muy, muy conmovido por lo especial que es para este día de hoy. Entonces, mm, un segundo, algún pequeño ajuste aquí. Ok. Correcto. Entonces, dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, llámese creación, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No teníamos vida eterna y ya no la dio, pero la vida eterna se vive en el reino de los cielos, que ya está aquí. Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, yo les traje el reino no estaba y yo se los traje. Y se vive en el reino a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la renuncia al pecado, la renuncia a una vida de impiedad y la aceptación del perdón y de la renovación completa de nuestra manera de pensar. ¿Por qué quiero iniciar desde aquí? Porque el Señor dice, no tenían mi amor y ahora lo tienen. Y no es un amor humano, no es una emoción. El amor es una persona que se llama Dios, es un espíritu. Y Él dice, nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Deleítate de mi amor. Y lo que a nosotros nos impide deleitarnos del amor de Dios es estar pegado de las expectativas y de las
necesidades o las circunstancias. Que me pase, que no me pase. Es una quejadera que cada vez uno va descubriendo más y más la miseria en que vivíamos. ¿Cómo es posible que el Señor dice, te estoy entregando todo mi amor, que es un amor resolutivo, que es un amor que transforma, que es un amor que perdona, que lava, que cambia, que potencia, que nos invita a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nosotros quejándonos porque me pasa esto o aquello? Entonces creo que hoy el Espíritu Santo nos está invitando a una ruta de reflexión, de toma de decisiones y que puede llevarnos a otro nivel en nuestra madurez espiritual. De tal manera, esta expresión de tal manera me conmovía porque habrá algo de Dios que se pueda expresar así si ni siquiera alcanzamos a comprender la grandeza de Dios y de su creación, para que Él diga, de tal manera los amo, no cabe en nuestro cerebro. Entonces, el Señor empieza a derramar su amor sobre nuestras vidas a través de las promesas, tema que vamos a profundizar luego, pero el Señor dice, mis hijos viven obteniendo promesas. Mis hijos viven de gloria en gloria, o sea, de promesa cumplida en promesa cumplida. El Señor dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. No hay un segundo de nuestra vida que esté huérfano de Dios, que esté huérfano de la obra de Dios en nuestra vida, que esté por fuera del plan del perfeccionamiento de Dios en nuestra vida. Y algo que compartía con algunas personas en estos días es que el método de Dios son las relaciones. Dios nos va formando, nos va mostrando el reino, nos va perfeccionando a través de las relaciones. Ama a tus enemigos, coloca la otra mejilla, socorre al necesitado. Todo el gimnasio son relaciones y, y las resume todas en el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, relación con Él. Y al prójimo, relación con otros, como a ti mismo, relación con nosotros mismos en medio de un contexto por rescatar. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se me había perdido. Y cuando él dejó establecido todo su plan, dijo, ustedes van a ser mis embajadores, mis enviados, mis siervos, miembros de la familia de Dios, con identidad de reino para que ustedes vayan a completar la obra. Yo los envío a seguir rescatando almas. El que es sabio gana almas y nos está esperando una de mis grandes motivaciones, que son las bodas del Cordero. El encuentro en una celebración de 7 años en la vida perfecta del paraíso, del reino de los cielos con el Señor, cuando Él diga, no va más este mundo caído. ¿Qué estamos esperando como pueblo cristiano? Que se rasgue el cielo y aparezca el Señor y se lleve a su novia, a su iglesia, para casarse con ella. Es una figura que Él toma para el encuentro de Jesús con con toda su iglesia. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez y cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Voy a ir desarrollando el tema. Jeremías estaba preso. Ya había escuchado la palabra de Dios porque dice por segunda vez. El Señor siempre viene y aparece y nos habla cuando estamos en circunstancias apremiantes. No existe ninguna circunstancia apremiante en nuestra vida que Él no cumpla su promesa de ser el oportuno socorro. Aún se hallaba preso y le dice,
Así dice aquel cuyo nombre es el Señor. Y así nos habla hoy. Les habla aquel cuyo nombre es el Señor. En ese contexto, Señor quiere decir el amo y dueño y soberano absoluto de todas las cosas. Y aquí recordamos cómo cuando Saulo de Tarso tiene ese tremendo encuentro con el resplandor del cielo, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Decirle, tú eres mi Señor, es mi dueño, que tu voluntad realmente se cumpla en mi vida, que está uno dispuesto a decirle, heme aquí, haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Y entonces le dice quién es ese Señor. Dice, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Está diciendo, les entrego un diseño inamovible. En algún rincón de la palabra dice que mientras exista la tierra, habrá la siembra y la cosecha, el día y la noche, la lluvia y el verano. Él entrega un diseño. Si alguien me preguntara, Carlos, ¿qué nos pudieras decir de lo que te haya impactado en tu experiencia transformadora cuando te encontraste con Jesús? Yo vivo con una profunda gratitud de que el Señor todos los días nos entregue la guía del diseño perfecto de la vida en este mundo caído e imperfecto. Dios ha hecho todo el esfuerzo de entregarnos, si se pudiera llamar esfuerzo, de entregarnos todo lo que necesitamos para triunfar. Nos rescató, nos dio el Espíritu Santo, nos entrega dones, nos muestra su sabiduría, su misericordia, su gracia y la voz paternal que transversaliza toda la Biblia. Dicen, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque nunca te dejaré. Pero seguimos ahí siendo asustados por las cosas que se ven, por las circunstancias, con una pensadera de huérfanos. Por eso él dice, necesito renovarles la mente para que sean libres, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cada día disfruten de la libertad que yo les doy y cada circunstancia que Dios permite en nuestra vida, no me cansaré de ser enfático en eso, es puro entrenamiento. Cada día nos levantamos a un entrenamiento más del perfeccionamiento, porque Él prometió terminar la obra que comenzó en ti y en mi vida. Y aquí viene la famosísima promesa que a pocos que trabajan o trabajamos en esto y no le dedicamos el tiempo que debiéramos dedicar. ¿A qué parte también se refiere de la firmeza de atravesar este valle de lágrimas, este valle de muerte, de la mano del Creador para entrar en su gloria? Dice, clama a mí y te responderé. Podría extenderles una pregunta. ¿Por qué no nos compartes cuando tú clamas cómo es que el Señor te responde? Porque Él lo ha prometido. Y el clamor que hay para buscar a Dios tiene una intencionalidad de que me solucione los antojos humanos o de deleitarme que Él me responde o de deleitarme de pasar tiempo con Él. Cuando Él dice, clama a mí, te responderé, entiende que tienes un padre que te prometí que nunca jamás en la vida serás huérfano. ¿Qué tanto nos deleitamos de esa paternidad? Si algo me ha sorprendido Dios es cuando la he embarrado y viene y me levanta con su amor y uno termina hasta en lágrimas porque uno no merecía eso. Y ahí nos vamos dando cuenta de la dureza del corazón del hombre, que condena, que juzga, que señala, que no perdona, que quiere darle con todo al otro.
Hoy me hablaba el Señor de algo que veremos más adelante y me conmovía. Pero viene una segunda promesa. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. En otra versión dice las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Desde el punto de vista científico se sabe que nosotros tenemos una programación genética donde tenemos la capacidad de recibir una sabiduría que es única para cada uno de nosotros y aquí se refiere a eso. El Señor dice, mira, no entiendes cómo me deleité el día que te formé y te diseñé en el libro de la vida y todos los días anhelo que recibas la sabiduría que preparo para ti todo el tiempo, todos los días, el maná de la reserva, el pan nuestro de cada día. Entonces, qué bueno nosotros eh, centrarnos aquí. ¿A qué vinimos esta mañana? A exponernos a la palabra. Y exponernos a la palabra es exponernos a la presencia de Dios. Y exponernos a la presencia de Dios es escucharlo. Y escucharlo es para tomar decisiones. Y si tomo decisiones es para llevarlas a la práctica. Y al llevarlas a la práctica, sorprenderme de las maravillas de Él, de cómo Él nos sorprende con su fidelidad y su amor. Por un momento hagamos una reflexión. ¿Cuánto tiempo llevamos en la vida cristiana? ¿Cuánto hace que nacimos de nuevo? ¿Cuánto hace que genuinamente somos hijos de Dios? Entonces, eh, ¿cuántas cosas grandes e inaccesibles el Señor nos ha ido dando en este caminar con Él? Es imposible decir que se es cristiano y no caminar con Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y entonces es el camino de la sabiduría, es la ley de la libertad. Elegidos y enviados. Vamos a recorrer un pasaje espectacular en Isaías 45. Y aquí comienza a hablarle a Ciro, pero a través de este pasaje nos habla a nosotros. Esto le dice el Señor. Ya entendemos quién es el Señor. A Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Esto tiene mucho que ver con Colombia hoy. Ciro era el fundador de Persia, el desarrollador de esa cultura. Y luego él eh, conquistó Babilonia. O sea, era un rey pagano, un rey que tenía otros dioses, un rey que en esas culturas eran muy perversos. Pero Dios transformó a Ciro. ¿Y quién era Saulo de Tarso, el peor asesino de cristianos? Y lo transformó en Pablo. Dios es soberano. ¿Quién era uno? Un perdido en este mundo y Dios lo transforma. Entonces yo debo tener la reverencia, como dice en Romanos 13, de esperar que en la sabiduría de Dios, Él tomará la persona que quiera para los destinos de un país o de una ciudad. Nosotros debemos es orar, orar y decirle, Señor, guíame en donde puedo eh, cumplir con con esta responsabilidad de entregar un voto por el país. Lo dejo entre paréntesis, no voy a entrar. Pero mira cómo él toma a Ciro, cuya mano derecha llenará de poder, y así lo hizo. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo.
Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Nunca. He estado compartiendo en algunas conferencias, seminarios o universidades aquellas personas que nacen con algunas discapacidades y cómo Dios los convierte en tremendos hombres de Dios. Amina Mullis fue una mujer que nació sin pies, con una focomelia, y entonces le construyeron unas prótesis para que ella pudiera caminar. Y ella empezó a ver las grandes oportunidades de ser una mujer sin pies y empezó a crear unos diseños de piernas. Y dentro de esos diseños diseñó unas piernas para atletismo y empezó a practicar y llegó a ser campeona de olímpica, paraolímpica con ese diseño y luego se volvió periodista, conferencista, eh, montó toda una empresa de diseño de piernas para los discapacitados y en sus conferencias lo que dice, la discapacidad está es en la mente, no en el cuerpo. El famoso Nick Vujicic de Australia, o Vujicic, que nació sin brazos ni piernas, que todos conocemos, y es uno de los más grandes predicadores a nivel mundial. Dios hace lo que quiere. Lo terrible es estar separado de Él por el pecado. Apartados de mí nada podéis hacer. Entonces Dios no se pone a clasificar, como le dijo a Ananías, que le bendijera y le impusiera manos a Saulo de Tarso, porque preciado tesoro me es para los gentiles. Al peor asesino de cristianos lo convirtió en el apóstol para los gentiles. Pero aquí viene una promesa, dice, todo aquel que quiera caminar conmigo, obviamente esto era en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo somos sus hijos, somos templos del Espíritu Santo, pero las promesas siguen. Aquel que camina en el nombre de Jesús con la llenura del Espíritu Santo, los demás temblarán, pero por la gloria de Dios, no por ninguna gloria humana. Se abrirán las puertas de sus fortalezas, nunca volverán a cerrarse. Y continúa diciéndole promesas. Esto dice el Señor y nos lo dice hoy a nosotros. Iré delante de ti, ponle tu nombre. Allanaré los montes, o sea, las dificultades, las barreras. Echaré abajo las puertas de bronce. ¿Cuál es la situación de nuestra vida que nada que se resuelve? Y cortaré las barras de hierro. Qué bueno orar por nuestros hijos y nietos. Señor, tú prometes que todas las barreras que colocan las tinieblas y esta cultura y todo aquello que los tiene atrapados, tú, Señor, los liberarás. Porque bendita será la generación de los justos. En eso es que tenemos que pararnos a orar y a reclamar las promesas, no la crítica constante. ¿Y qué hago con este chico y con este nieto que ahí metido en el celular y vea irresponsable y cada vez desesperarnos más? Cada día me lleno más y más de padres de adolescentes. Locos, pues sencillamente nos damos cuenta que somos humanos limitados y cuando nos desesperamos nos damos cuenta de la impotencia y la limitación que, somos humanos. Claro, necesitamos de Dios. Conectemos esto con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas promesas de hoy que el Señor nos está dando, que nos abre puertas que nunca volverán a cerrarse, que tumbará las puertas de bronce, que cortará las barras de hierro, es para nosotros, porque sus promesas son en el sí y en el amén y son eternas. Pero aquí viene el motivo central de esta enseñanza de hoy. Dios nos está diciendo, te daré tesoros escondidos en la oscuridad y riquezas secretas.
Dice que Él las preparó desde antes de la creación del mundo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tengo riquezas secretas para ti y es personal. ¿Cuándo vamos a ir por esas riquezas? Porque el reino de los cielos implica que hay un rey, pero que tiene riquezas para nosotros, los que ahora habitamos en el reino, como hermanos menores de Jesús, como dice Romanos 8:29. ¿Para qué el Señor nos quiere dar los tesoros escondidos y las riquezas secretas y las cosas grandes y ocultas que no conocemos? Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Conozco tu nombre. Él nos llama de manera personalizada. No somos uno más del montón. Y entonces Él hoy empieza a hacernos unas preguntas. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Usted es consciente de que tiene una tarea? Él dice, te he elegido. Dice en Juan 15, te he elegido para que des fruto, mucho fruto y el fruto permanezca. Como dice en Mateo 28:18. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones y enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado para que las cumplan. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Continúa preguntando, ¿por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Cuando yo estaba ya hundido en la depresión y estaba ebrio, allá fue y me llamó y me sacó y me libertó. ¿Cómo no amarlo? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. O sea, está hablando de la descendencia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es la descendencia que termina en Cristo, a eso se refiere. Yo soy el Señor, nos lo dice hoy. Yo soy el único Señor, no hay otro Dios. Y te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Una de las cosas maravillosas que ve uno en esos pasajes, por ejemplo, el de Daniel, cuando cae en el foso de los leones. Cuando llegaban estos reyes paganos y veían lo que Dios había hecho, ponían a todo su imperio a adorar al Dios de Daniel. Siempre estaba ahí, que todo el imperio adore al Dios de José. Qué bueno que cuando nos dejamos usar por Dios, todo ese entorno diga, queremos adorar a este Dios que nos ha impactado. Ni siquiera me conoces, dice el Señor, pero yo te preparo para la batalla. El Señor está diciendo, te preparo para la batalla y las armas no son humanas. La pelea no son entre humanos. Es para derribar fortalezas, para derribar al poder de las tinieblas, un enemigo que ya está vencido. El Señor no está diciendo, yo te preparo para la quejadera. Dios no nos ha llamado a vivir en este mundo cómodos y las almas perdiéndose. Te he llamado para la batalla. Esta no es nuestra casa. El Señor dice, ustedes no son de este mundo. La casa les está esperando. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Es tan especial revisar todo esto porque vuelvo
a mi punto de partida de cada día. Cada día, dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, el maná de cada día, entrar en su presencia cada día. Y como veremos ahora, el diseño de Dios está basado en administrar un día a la vez. Qué tremenda esta expresión, pero la veo muy clara. Si tú y yo hubiéramos estado el día que Pilatos y, y estos fariseos estaban juzgando a Jesús, te garantizo que estaríamos todos allá gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque dice aquí, si tú no amas al que ves, no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Recuerda que la escritura dice, cada cosa que le hagas a uno de mis pequeños, a mí me lo estás haciendo. Entonces, si a los otros humanos vivimos juzgando, reclamando, condenando, con Jesús habíamos hecho lo mismo. Nos habíamos parado ya a decir, ese que dice que es Dios, crucifíquenlo. Quizá no lo creas, pero te garantizo que es así. Esto a mí me conmueve a lo sumo. Lo hubiéramos crucificado. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran entendido, no habían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Usted ama a Dios, el Señor le tiene preparadas cosas impresionantes, los tesoros del cielo, y nosotros perdiendo el tiempo con las añadiduras de este mundo, hipnotizados con la inteligencia artificial y el celular y toda esta serie de cosas que cada día se va inundando más este mundo de distractores para que no conozcamos al Señor. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu Santo, pues el Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Otra vez, ¿a qué nos llama Dios? A sus secretos profundos, a las riquezas del reino que no son las de este mundo. Lo menciono con mucha frecuencia, 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vivimos en esa mezcla, a ratos temporales, a ratos eternos, es donde dice tibios. Dios es muy severo en algunas expresiones. Dice en Apocalipsis, los tibios son como un vómito, los vomitaré de mi boca. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo vino a vivir en nuestro espíritu para que nosotros podamos conocer los pensamientos de Dios y la voluntad revelada de Dios. 1 Corintios 6:17. Porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Espíritu Santo, gracias por guiarnos. Gracias por anhelar llenarnos. Gracias por venir una y otra vez a corregirnos, a enderezar nuestro camino. Como dicen Proverbios, coloca tus planes en las manos de Dios y Él enderezará tus pensamientos. ¿Lo has leído? Señor, aquí vengo a que endereces mis pensamientos. Qué dinámica tan espectacular. Cuando yo le permito a Dios que enderezca mis pensamientos, no le estoy diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. Yo lo que le digo a Dios es, mira, esta es mi realidad, creo, o me gustaría esto o aquello, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces
el Señor nos dice hoy, ¿por qué sigues invirtiendo la mirada, las emociones, tu tiempo y tus acciones en tener posesiones terrenales? No almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla se lo comen y el óxido lo destruyen y los ladrones entran y lo roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no lo pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Si el Señor en este momento nos está diciendo, ¿me podrías mostrar cuáles son las riquezas que estás almacenando en la tierra y cuáles son las riquezas que estás almacenando en el cielo? Se lo podríamos mostrar. Esto lo transmito como un testimonio de vida y para darle toda la gloria a Dios. Como todos saben, o la mayoría, Dios me sacó del quirófano. Llevaba 30 años allí y créame que económicamente, obviamente, le va a uno bien como cirujano y más enfocado en una especialidad, pero eso son añadiduras frente a lo que es servirle al Señor. El Señor encontró en mí un borracho depresivo que era buen cirujano y dijo, déjalo todo y te haré pescador de hombres. Cuando tuve mi encuentro con él en Guatemala y me dice, ¿me quiere servir? Le dije, Señor, te sirvo. No pensé que lo fuera a tomar tan en serio. Llevo 26 años sirviéndole de tiempo completo y entiendo aquel siervo que le decía, Señor, si me fuera de ti, ¿para dónde me iría? No hay nada más grande y más espectacular que servirle a Dios. Todo lo demás se va a acabar. Nada de lo que hagas en la obra del Señor será en vano. ¿Tú qué estás haciendo en la obra del Señor? ¿Qué es lo que haces para lo eterno, para nuestra familia? Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Qué bueno revisar los deseos. Por eso es que Filipenses 2:3 es tan especial, donde uno puede orar y decirle, Señor, protégeme mi corazón de apasionarme por lo que no está en tus planes. Apasioname por aquello que quieres que yo haga. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. El Señor está diciendo, ¿qué es lo que miras? ¿Mi palabra o el celular? ¿Mi palabra o las circunstancias? ¿Mi palabra o los placeres de este mundo? Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es tu oscuridad. ¿Tu cristianismo es eso? Estarle diciendo a Dios todos los días qué es lo que tiene que hacer. Estar enfocado en las expectativas terrenales y en que pase esto y pase lo otro, o en servirle amándolo. En algunas agremiaciones científicas, toqué la puerta a ver si me permitían hacer parte de esas instituciones. Hay una institución que se llama Saison, y Sai quiere decir psicólogo y Son quiere decir hijo. Quiere decir los psicólogos de Jesús. Es la red más grande de psicólogos cristianos a nivel mundial. Y un día me aceptaron para ser parte. Y uno está agradecido. Aún acá en el Cauca hago parte de la Asociación Caucana de Psicólogos. Estoy agradecido. Hago parte de los docentes de la ESAP. Estoy agradecido. Uno es agradecido donde le abren una puerta y es un lugar útil para ayudar.
¿Cuánto más tenemos que estar agradecidos de que somos miembros de la familia de Dios, que tenemos vida eterna, que tenemos un sello que nos garantiza estar en las bodas del Cordero, de trabajar para la familia de Dios? Tenemos que despertar a esa gratitud. ¿Quiénes éramos para que el Señor nos ame tanto? Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios para servirle al Señor, creados de Él, por Él y para Él. No se trata de nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Continúa diciendo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tienen suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso la vida no es más que comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, ni plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que los pajaritos. ¿Qué resuena en tu interior cuando Dios te está diciendo, no te has dado cuenta que eres tan valioso o tan valiosa para mí, que por eso envié a mi hijo a morir en la cruz por ti, para que tengas vida eterna y te deleites de la vida eterna aquí, porque ya la trajo, porque dice en Eclesiastés que Él colocó eternidad en nuestros corazones? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? Me encanta esta versión. ¿Usted con preocuparse mejora el día, mejora las circunstancias o más bien empeora todo? Cuando el Señor dice no te preocupes, antes de ocuparme. El Señor lo que dice es ocúpate de caminar conmigo. Ocúpate de esperar, ocúpate de recibir el oportuno socorro. Ocúpate, no te preocupes, sino ocúpate. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, y hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que el Señor cuidará de nosotros. Tengan por seguro. Si el Señor nos preguntara en esta mañana, ¿en qué porcentaje tienes seguridad de que yo cuido de ti? ¿Qué le diríamos? De pronto nos sorprendemos que no llegamos ni al 20%, llenos de miedos, de angustias, mirando ahí las cosas que ocurren, como si Dios no fuera el soberano de todo. No hay un segundo, no se mueve nada en todo el universo sin que su soberana voluntad lo permita. Dios lo expresa de una manera bien increíble. Tengo contados los cabellos que hay en tu cabeza. Es una forma de decir, ni un segundo de tu vida está por fuera de la protección de Dios. Y entonces, ¿por qué me ocurre esto y lo otro? Porque Él cumple con su palabra. En el mundo tendrán muchas pruebas y en el mundo vendrán sufrimientos. Y eso se llama entrenamiento. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y donde aún dice, no sean sabios en su manera de pensar. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Escuchemos bien, Dios dice, yo conozco todas tus necesidades. No tienes que estarme repitiendo todo el tiempo que por favor que te conceda esto y que lo haga de esta u otra manera. Es decirle, Señor, te entrego mis necesidades que tú ya las conoces para que me maravilles con lo que vas a hacer.
Deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él porque Él lo hará. Entonces vamos mirando cómo el Señor dice, mira, dedícate al reino. ¿Por qué la angustia, pues, por el arriendo y por pagar esto y lo otro y aquel y ahora y me quedé sin trabajo y entonces cómo? Eso hacen los incrédulos. El peor pecado, la incredulidad, es todo lo contrario a la fe y el justo por la fe vivirá. Mandamiento, orden, determinación del soberano Señor del universo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y tenemos la búsqueda del reino por allá en el último lugar. La búsqueda es diaria y la búsqueda es con la guía del Espíritu Santo. Como dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me hallarán porque me buscarán con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pocos hallarán la puerta estrecha. Ese pocos es porque están distraídos. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevarán una vida justa. Yo no sé si esto realmente lo crees, ahí está escrito. Y Él les dará todo lo que necesiten. Es un versículo paralelo con Josué 1 del 5 en adelante, donde el Señor dice, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente en meditar mi palabra de día y de noche. Que sea tu manera de hablar, que sea tu manera de actuar y estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y terminaría diciendo o expresando lo que dice Santiago 1:2. Tenga el máximo de alegría cuando le llegue un problema, porque te estoy probando la fe y la prueba de la fe produce paciencia. Y si tienes paciencia durante todo el proceso, serás perfecto, cabal, y no te faltará cosa alguna. Estas grabaciones quedan en nuestro canal, pero parte de desarrollar el llamado del Señor es invitar a otros a nutrirse de esta palabra, atraer a otros en este espacio, una horita los sábados para nutrirnos de Él. Y recuerda que Dios ama al dador alegre. Estamos ahora enfocados con un equipo importante en desarrollar un proyecto para el departamento del Quindío en Armenia. Y entonces cada día aparecen más y más oportunidades de invertir en el reino. Amado Dios, te damos gracias porque hoy nos has hablado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que en tu multiforme gracia vas escribiendo y ubicando en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy te digo, Señor, danos tu abrazo, tu ternura y la sabiduría completa para lo que viene. Seguimos intercediendo por nuestro país y también, Señor, pedirte que tú nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento y poder caminar de tu mano, llenos de gozo y de alegría, de saber que nada, absolutamente nada en nuestra vida, en el día de hoy, en el resto de nuestra vida, absolutamente nada está por fuera de tu soberanía, de tu oportuno socorro, de tu ayuda, de tu justicia y del cumplimiento de todas tus promesas.
Solamente te pedimos hoy, Señor, que actives en nosotros el nivel de paciencia y de fe, porque tu palabra dice en Hebreos 6 que debemos aprender de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Quedamos, Señor, entregándote cada situación de cada hogar, de cada familia y de nuestro país en tus manos. Danos tu abrazo, la llenura de tu espíritu y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo grande. Dios les bendiga.